Les damos la bienvenida a este nuevo programa de matemáticas de segundo grado de secundaria. Esto es Aprende en Casa y desde acá les enviamos un gran saludo con el deseo de que ustedes y sus familias tengan salud y vivan estos días con paciencia y empatía. Probablemente no están acostumbradas o acostumbrados a permanecer todo el día en casa ni a tener tanta proximidad con sus familias, pero realmente es lo mejor para todos y todas en estas circunstancias. Por eso es necesario que sean tolerantes con quienes les rodean. De esta forma podrán aprovechar al máximo estos días. No olviden que mientras regresan a sus actividades cotidianas, la Secretaría de Educación Pública les ofrece la posibilidad de seguir estudiando a distancia y aprender a través de medios como este. Antes de comenzar con los temas de esta sesión, las y los invitamos a que anoten las ideas principales que vayan detectando, así como sus preguntas y dudas para que al final las integren a su carpeta de experiencia. Llevar al día sus carpetas les va a ayudar a repasar y a reforzar más adelante todos los nuevos conocimientos que acumulen a través de estos programas. Sean muy puntuales y mantengan una disciplina con sus clases a distancia. Por mucho, en estos momentos es muy importante que no pierdan el ritmo de sus estudios. Ahora sí, para comenzar a abordar el tema de esta sesión, las y los invitamos a recordar aquellas veces que han caminado por las calles. ¿Han visto los anuncios en los que se venden terrenos? ¿Cuáles son los datos que se especifican en dichos anuncios, además de los datos del vendedor? Conocer las medidas de un terreno es importante, pero ¿de qué medidas estamos hablando? Esto nos lleva a pensar en el cálculo de perímetros y áreas a partir de diferentes datos, y para saber más sobre este tema, les invitamos a ver el siguiente video. ¡Corre, cinta! Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy veremos cómo calcular el área de polígonos. Acompáñenme. Luis quiere conocer el área de una parcela en la que va a sembrar. Hizo las mediciones en campo y trazó en una hoja cuadriculada el dibujo del terreno a escala, de manera que cada cuadrado mide 1 metro cuadrado. ¿Cómo puede calcular el área del terreno? Luis observó que si cuenta los cuadrados de la cuadrícula que cubren completamente el polígono irregular, solo obtiene una aproximación del área porque hay pequeñas regiones de las que no puede conocer su área. Sin embargo, puede dividir la figura en otras figuras de las que sí puede conocer su área, como un paralelogramo, un rectángulo y 2 triángulos. Para calcular el área de un rectángulo y de un paralelogramo, se multiplica la longitud de la base por la longitud de la altura. Entonces, tanto el área del paralelogramo como la del rectángulo es 10 por 4, que es igual a 40 metros cuadrados. Y como ya sabemos, para calcular el área de un triángulo, se multiplica base por altura entre 2. El área del triángulo grande es 10 por 2 entre 2, que es igual a 20 entre 2, es decir, 10 metros cuadrados. Y la del pequeño es 1 por 4 entre 2, que es igual a 2 metros cuadrados. Al sumar las áreas de las figuras que conforman el terreno, encontramos el área total del polígono. 40 más 40 más 10 más 2 nos da un área total de 92 metros cuadrados. ¿Habrá alguna otra forma de dividir el terreno? ¿Se obtendrá la misma área total? Luis también podría haber dividido el terreno en las siguientes figuras y calcular el área de cada una. Área figura A, 10 metros cuadrados. Área figura B, 56 metros cuadrados. Área figura C, 6 metros cuadrados. Área figura D, 6 metros cuadrados. Área figura E, 12 metros cuadrados. Área figura F, 2 metros cuadrados. Luego, el área del terreno es la suma total de todas las áreas de las figuras que lo conforman. Y con un polígono regular, ¿el procedimiento para calcular el área será el mismo?
Observen que en la figura A, el hexágono regular se dividió en 2 triángulos y un rectángulo. En la B, en 4 triángulos y en la C, en 2 trapecios. Sin embargo, el método más común para encontrar el área de un polígono regular es dividirlo a partir de su centro en triángulos. Observen que si recortamos los triángulos y los pegamos de otra forma, obtenemos un paralelogramo, cuya base corresponde a 3 lados del hexágono y su altura corresponde a la altura de los triángulos. En este caso, la altura del triángulo es igual a la medida de la apotema del hexágono. Ahora es su turno. ¿Cómo dividirían los siguientes polígonos para encontrar su área? Pueden poner pausa al video para observarlos mejor. ¡Hasta la próxima! A través del video anterior pudieron conocer una de las utilidades de las fórmulas para calcular el área de polígonos. Fuera de sus escuelas, ¿se han enfrentado a situaciones en las que han requerido calcular el área de algún terreno u otra superficie? Considerando que las superficies tienen diversas formas, les presentamos el siguiente video, a través del cual aprenderán a calcular el área de una figura muy particular. Hola, bienvenidos a mi blog. Hoy resolveremos diversos problemas que involucran el área del círculo. Asimismo, veremos cómo calcular algunos valores cuando conocemos otros. Vamos a resolverlo. Juan es carpintero y le encargaron hacer una mesa circular que mida 1.8 metros de diámetro. ¿Cuál será el área de la mesa en centímetros cuadrados? Como el área de un círculo de radio R está dada por la fórmula A igual a pi por radio al cuadrado, para obtener el área, primero debemos conocer el radio de la mesa. Como el diámetro mide 1.8 metros, que son igual a 180 centímetros, su radio, que es la mitad, mide 90 centímetros. Ahora, consideramos que pi es igual a 3.14 y lo sustituimos en la fórmula. Así obtenemos que el área de la mesa mide 25.434 centímetros cuadrados. Veamos otro caso. Mónica necesita 9.42 metros de bies rojo para decorar la orilla de un mantel circular. ¿Cuál es el área del mantel en metros cuadrados? El perímetro del mantel mide 9.42 metros. Como el perímetro de un círculo es igual a pi por diámetro, tenemos que 9.42 metros es igual a 3.14 por la medida del diámetro. Así, al dividir 9.42 entre 3.14, obtenemos el diámetro del círculo, 3 metros. Por lo tanto, el radio del círculo mide 1.5 metros, por ser la mitad del diámetro. Ahora, sustituimos el valor del radio en la fórmula del área y resolvemos. Elevamos 1.5 al cuadrado y multiplicamos por 3.14. El área del mantel es entonces 7.065 metros cuadrados. Además de situaciones como las que acabamos de ver, podemos encontrar el área de una figura formada por círculos. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto mide el área de color rosa de esta figura si el radio de cada uno de los círculos mide 1 centímetro? Una manera de resolver este problema es encontrar el área de color rosa de uno de los círculos y luego multiplicarla por 4. Para encontrar el área de color rosa, podemos calcular primero el área de un círculo de radio 1 y luego restarle el área de color blanco. La región de color blanco corresponde a 4 medios círculos que, si los juntamos de 2 en 2, obtenemos 2 círculos con diámetro de 1 centímetro, es decir, 2 círculos cuyo radio mide 0.5 centímetros. Entonces, el área de color rosa de la figura es igual al área de un círculo de 1 centímetro de radio, que es igual a 3.14 centímetros cuadrados. Y el área blanca de uno de los círculos mide pi por 0.5 centímetros al cuadrado, que es igual a 3.14 por 0.25. De aquí que mida 0.785 centímetros cuadrados.
Como son dos círculos de color blanco, el área blanca mide 1.57 centímetros cuadrados. Al hacer la resta, vemos que el área rosa de uno de los círculos es 1.57 centímetros cuadrados. Por lo tanto, como la figura original tiene 4 círculos como este, el área rosa mide 6.28 centímetros cuadrados. ¿Qué les pareció? ¿Creen que pueden resolver otros problemas que involucren el área de un círculo? Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. ¿Alguna vez han tenido que calcular el área de una región circular? Si ha sido así, ¿qué datos tomaron en cuenta? ¿Han jugado con piezas de plástico que se ensamblan unas con otras o con algún tangram? ¿Sabían que si ensamblan algunas de esas piezas de plástico y le toman una foto a la figura resultante, podrían calcular el área de dicha figura? Sigan con atención el siguiente video, pues en él se muestra algo parecido. El cálculo de área de figuras geométricas se divide en dos grupos. Las simples, como son el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el círculo, entre otros polígonos. Y en compuestas, las cuales están formadas por dos o más figuras simples. Para calcular el área de la siguiente figura, se puede separar en un rectángulo de 4 centímetros de base, 5 centímetros de altura, más dos triángulos iguales de 4 centímetros de base y 5 centímetros de altura. Un tip al tener figuras compuestas es identificar si existen longitudes que se repiten o comparten, ya que esto facilitará el cálculo de sus áreas. Como se tienen dos triángulos con las mismas medidas, se calculará su área y se multiplicará por 2. Para evitar confusiones, se nombrará al área del triángulo como A1 y al área del rectángulo como A2. El área del triángulo es igual a multiplicar su base, en este caso de 4 centímetros, por su altura, que es de 5 centímetros. Esto entre 2. 4 centímetros por 5 centímetros es igual a 20 centímetros cuadrados. Entre 2 da como resultado 10 centímetros cuadrados. Entonces, el área de los dos triángulos es igual a 10 centímetros cuadrados por 2, dando como resultado 20 centímetros cuadrados. Ahora, para calcular el área del rectángulo, se multiplica su base, que es de 4 centímetros, por su altura, que es de 5 centímetros, dando como resultado 20 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de la figura compuesta es igual a la suma de las áreas anteriores, lo que es igual a 40 centímetros cuadrados. Este es el valor que se estaba buscando. Existen muchas estrategias para determinar el área de una figura compuesta. ¿Qué estrategias usan ustedes? En algunos casos puede ser útil que tracen las figuras en una hoja cuadriculada y cuenten los cuadritos, si es que estos coinciden con la unidad de medida que desean emplear, o bien pueden tomar los cuadritos mismos como unidad. Ahora, a través de otro video, les mostraremos una estrategia más. Observen que para utilizar esta nueva estrategia necesitarán otro tipo de datos. La apotema en un polígono regular es la distancia más corta entre el centro del polígono a cualquiera de sus lados.
Es decir, estos dos segmentos forman un ángulo de 90 grados. Y como siempre, el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices es igual al radio de la circunferencia que pasa por todos ellos, quiere decir que los triángulos formados por los radios del polígono y uno de sus lados siempre serán triángulos isósceles, a excepción del hexágono donde el triángulo es equilátero. En cualquiera de los dos casos, la apotema divide al triángulo en otros dos triángulos que son iguales o congruentes. Así que la apotema siempre divide a un lado del polígono a la mitad. Por otra parte, siempre se podrán trazar apotemas a cada uno de los lados del polígono, todas ellas con el mismo valor. Y al trazar los segmentos que se forman al unir el centro del polígono a cada uno de sus vértices, se formarán tantos triángulos como lados tenga el polígono, todos ellos congruentes entre sí. Entonces, el área del polígono también se puede calcular sumando el área de todos estos triángulos. Es decir, el área de uno de ellos se calcula multiplicando uno de los lados del polígono por apotema entre 2. Ahora esta área se tiene que multiplicar por tantos triángulos como lados tiene el polígono. Como el perímetro de cualquier polígono se calcula sumando todos sus lados, o como caso particular en un polígono regular, se multiplica la cantidad de lados por la medida de cada uno de ellos. El área de un polígono regular se puede calcular multiplicando perímetro por apotema y su resultado se divide entre 2. Aquí se observa la importancia del apotema para calcular el área de cualquier polígono regular. Después de ver el video anterior, ¿ustedes consideran que usar la apotema funciona para calcular el área de cualquier polígono? Las y los invitamos a que tracen diferentes figuras en sus cuadernos y a que utilicen la definición de apotema para calcular el área de dichas figuras. Comparen sus resultados usando otra estrategia que ustedes mismos elijan. ¿Coinciden los resultados? Guarden las actividades que han realizado para esta sesión, así como todas sus reflexiones y dudas, en su carpeta de experiencias. Recuerden que es muy importante tener al día sus carpetas, ya que de esta forma podrán tener un mejor control de las actividades que han realizado en cada sesión y podrán retomarlas con sus maestras o maestros cuando regresen a sus clases presenciales en sus respectivas escuelas. Si aún no tienen claro cuáles son las reflexiones que pueden sacar del cálculo del perímetro y el área de polígonos regulares y del círculo, piensen en sus experiencias y pregúntense qué tanto sabían de este tema. ¿Por qué es importante para ustedes y cómo pueden ponerlo en práctica, reforzarlo o profundizar en el mismo? También les recomendamos que inviten a sus familias a participar en estas actividades. Ellas pueden enriquecer mucho lo que pongan en sus carpetas y al mismo tiempo les ayudarán a ejercitar el trabajo en equipo. Sean pacientes entre ustedes y practiquen mucho la tolerancia. Regresarán a su vida cotidiana a su debido momento. Por ahora nos despedimos, pero las y los invitamos a que nos sintonicen en las próximas emisiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!